En Génesis 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, podemos ver una conversación con la serpiente, el animal más astuto de toda la creación de Dios, y la mujer, después llamada Eva, que fue creada de la costilla del hombre para hacerle compañía. La serpiente, que es Satanás, después revelada en el libro de Apocalipsis como la serpiente antigua que engaña a todo el mundo, le hace una pregunta a Eva que al principio se ve como una pregunta inocente, pero esa pregunta era para engañarla y después causarle duda a Eva. La pregunta fue: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Eva nunca debió haber comenzado esa conversación con la serpiente, pero en cambio ella siguió y le respondió: sí podemos comer del fruto de los árboles, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y si lo hacemos, moriremos. La serpiente, o Satanás, siguió confundiendo a Eva diciéndoles: no morirán si comen el fruto, solo que Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, sabiendo el conocimiento del bien y del mal. Después de que Eva terminó su conversación con la serpiente, Eva vio que el fruto era hermoso, agradable a los ojos, y ella codiciaba tener esa sabiduría. Como nosotros, algunas veces vemos que el pecado es hermoso y agradable a los ojos, cuando en verdad es mentira. Eva tomó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y se lo comió. Y después le dio un poquito a su esposo Adán. Y en ese momento a ambos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en ese momento adquirieron el conocimiento del bien y del mal, pero no como el de Dios, que ese es superior. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, escucharon que Él se acercaba caminando, así que se escondieron porque tuvieron miedo. Pero Dios los llamó esperando a que confesaran lo que hicieron. En vez de eso, Adán culpó a Eva y Eva a su vez culpó a la serpiente. Así que Dios maldijo a la serpiente y le contó a Adán y Eva las consecuencias que su pecado tendría. Más dolores de parto, labor ardua en esta tierra y muerte, como ya se lo había advertido a Adán. Y después de eso, Dios les hizo abrigos de pieles para que se cubrieran y los vistió. En este capítulo también podemos ver algunos aspectos del carácter de Dios, como que Él es misericordioso, porque Él no permitió, aun cuando Adán y Eva pecaron, que siguieran con sus abrigos hechos de hojas, sino que en vez de eso les hizo unos buenos abrigos hechos con piel de animal. También podemos ver que Dios es paciente, porque Él no fue a gritarles a Adán y Eva por haber pecado, sino que en vez de eso les preguntó acerca de lo sucedido para que ellos confesaran y se arrepintieran. Por último, Dios es amor, porque Él no se alejó de ellos aun cuando pecaron, sino que todo lo contrario, quería que salieran, lo vieran a los ojos y se arrepintieran. En este capítulo también podemos ver cosas sobre nuestro carácter, como que nos tratamos de esconder nuestros pecados o nuestros errores de Dios, ignorando que Él lo sabe todo y que no lo podemos engañar. También que cuando hemos pecado nos escondemos de Dios porque tenemos miedo de Él o porque nos avergüenza mucho lo que hicimos. Y por último, también vemos cómo nos gusta culpar a los demás y no asumir lo que hicimos, como Adán y Eva con la serpiente. Otra cosa importantísima sobre Génesis 3 es Jesús, ya que en el versículo 15 Dios nos da la esperanza de que, aunque parezca que la serpiente ganó el primer round, Jesús la vencerá, y de hecho ya la venció para siempre. También Dios nos da estas tres verdades bíblicas. La primera es que nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, sino a los demás a nuestro alrededor y a las generaciones futuras. El pecado de Adán no solo lo afectó a él, sino a toda la tierra. La segunda verdad bíblica es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Aunque Adán y Eva pecaron gravemente, quería que se acercaran a Él y le confesaran lo que hicieron. Asimismo, Dios quiere que nos acerquemos a Él, no importa cuán grave sintamos que fue lo que hicimos. Y por último y más importante,
Por el pecado de uno solo, todos fuimos condenados, pero por el sacrificio de uno solo, de Jesús, todos somos salvos. En el versículo 22, Dios evitó que Adán y Eva vivan para siempre en su estado pecaminoso al comer el fruto del árbol de la vida. El Señor, en su grande misericordia, hizo que el hombre cumpliera con la inmortalidad, pero ahora no es porque les toque comer un fruto, sino por fe, como dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 24, el escritor hace referencia de los querubines. Pero, ¿qué son los querubines? Los querubines son un tipo de seres angelicales. Y también podemos ver en el versículo 24 una espada ardiente que va de lado en lado. Y con esa espada podemos ver una maravilla que no se puede explicar de la creación de Dios. Ahí ya podemos ver que para Dios nada es imposible.